Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 31. Vendiendo botín en el mercado, símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/82. Al enterarse de la trágica caída de Xia Felen, Lan Chanan miró profundamente a Lin Yi. Lin Yi tenía una conexión con Sam Tiesan. Fue Sam Tiesan quien causó problemas en la secta, empujando a Xia Felen al abismo. Años atrás, en la cita de los 3 años, Xia Felen había hecho quedar en ridículo a Lin Yi. Era difícil saber si Lin Yi le guardaba rencor. Si Lin Yi había desempeñado un papel clave en instigar este asunto, Lan Chanan tenía que admitir que había subestimado a este antiguo joven marqués. La revelación de Lin Yi ahora podría ser una demostración intencionada de sus capacidades, con el objetivo de ganarse a Lan Chanan, un maestro talismán, para que se uniera a su pabellón inmortal oculto. Sam Tiesan también es una figura notable. Lan Chanan recordó la valoración que Zhao Ziyao había hecho de esta persona, firme en su voluntad y habiéndose ganado el aprecio de un anciano de la cima exterior. Un anciano de la cima exterior del valle Jin-yun era, como mínimo, un inmortal Dan falso. Un Dan falso estaba formado por un Dan de menor calidad, también conocido como Den inferior o Den Gri. Aunque no eran tan poderosos como los verdaderos inmortales del reino de la formación del núcleo o del Dan dorado, como algunos los llamaban, los inmortales Dan falso vivían 100 años más que los cultivadores del reino del establecimiento de la fundación y su fuerza aplastaba fácilmente a los de la etapa tardía del establecimiento de la fundación. En su vida anterior, a pesar de que Lan Chanan había formado un Dan verdadero de calidad decente, no podía ignorar la existencia de los cultivadores Dan falso. Parece que me perdí una conexión decente al no participar en el exorcismo de espíritus malignos en la prefectura de Enxui en aquel entonces. Mirando atrás ahora, Lan Chanan no lo negaba, pero tampoco se arrepentía. Sin previsión, si uno quería comportarse con el mínimo riesgo y la mayor estabilidad, era inevitable perder ciertas oportunidades. Al pie de la montaña del valle Jin-yun, Lan Chanan y los demás se separaron, dirigiéndose en diferentes direcciones. Lan Chanan sacó una ficha de jade que le había dado Zhao Ziyao, que contenía información sobre el mapa del mundo de la cultivación en el reino de Lian. El mapa marcaba las fuerzas de cultivo grandes y pequeñas, incluyendo las ciudades comerciales y algunos lugares peligrosos. Incluso el lago Feiyue estaba marcado en él. Según el mapa, la fuerza más poderosa del Palacio de la Llama desaparecida en el mundo de cultivo del reino de Lian se encontraba cerca del centro. Las otras 4 sectas de cultivo principales, incluyendo el valle Jin-yun, estaban dispersas por los 4 rincones de Lian. La posición del valle Jin-yun estaba hacia el lado occidental de Lian. La ciudad comercial de los 5 picos, que Lan Chanan pretendía visitar, se encontraba al sur del valle Jin-yun, a medio mes de viaje. Lan Chanan tenía una barca voladora en su bolsa de almacenamiento, pero no podía usarla fácilmente. La mayoría de los cultivadores de refinamiento de Itardío no tenían barcas voladoras, y usar una en la etapa intermedia de refinamiento de I sería bastante ostentoso. Ese día, Lan Chanan llegó a la ciudad mercantil de los 5 picos montado en un corcel espiritual. La ciudad mercantil de los 5 picos estaba situada en medio de varias montañas imponentes, parecida a una cuenca. Los picos circundantes eran traicioneros, con nieblas arremolinadas, completamente inaccesibles para los mortales comunes. Después de acomodar su corcel espiritual, Lan Chanan utilizó una técnica de encogimiento corporal para transformarse en un hombre robusto y musculoso. Empuñando un tesoro mágico de baja calidad, la espada de oro oscuro, atravesó un velo de picos brumosos. De repente, su visión se iluminó. Una ciudad comercial que se extendía a lo largo de 10 li y estaba envuelta en una formación espiritual de segundo grado apareció ante sus ojos. Las afueras de la ciudad comercial consistían en campos espirituales en terrazas que se extendían hacia arriba en niveles. Grandes extensiones de estos campos estaban plantadas con granos espirituales de color dorado anaranjado, una vista dorada deslumbrante desde lejos que era bastante magnífica.
Dentro de la ciudad comercial había calles y callejones bien ordenados con una arquitectura elegante que mostraba una artesanía exquisita. Es vos. Es vos. Rayos de luz se entrecruzaban mientras los cultivadores aterrizaban y despegaban ocasionalmente dentro de la ciudad comercial, acompañados por constantes sonidos de aire rompiendo. A la entrada de la ciudad comercial de 5 Picos. El musculoso hombre Lan Chanan, disfrazado, simplemente registró su información, pagó un depósito de 2 piedras espirituales y recibió una ficha de identidad. Sin una ficha de identidad, los entrantes serían inmediatamente detectados por la formación espiritual. Los que entren en la ciudad comercial no pueden pasar la noche ni sentarse a meditar, a menos que se alojen en una posada o alquilen una residencia, le recordó el cultivador guardia. Entendido. Lan Chanan sonrió y entró en la ciudad comercial, acostumbrado a tales reglas. El propósito de estas normas era evitar que los gorrones se aprovecharan de la energía espiritual del lugar. Cada ven espiritual, dependiendo de su grado y escala, tenía un límite en cuanto al número de cultivadores que podía sostener. Mayor, ¿es la primera vez que visita la ciudad comercial de 5 Picos? El joven Hou quisiera ser su guía. Puedo mostrarle las diferentes tiendas y zonas de la ciudad comercial por solo media piedra espiritual. Un joven de ojos entrecerrados se le acercó con entusiasmo. Claro, ve delante. Lan Chanan no fingió ser un cliente adinerado y le entregó al joven 30 arenas espirituales. Gracias, mayor. El joven se inclinó alegremente. La ciudad comercial de 5 Picos está bajo la jurisdicción de la familia Ban Jiansu. Bajo tierra hay una veta espiritual de 2º grado y en la zona central hay algunas cuevas de grado superior. El entorno espiritual exterior es equivalente al de una veta espiritual de 1er grado. En la calle este se concentran las tiendas más importantes, de excelente calidad, pero también con precios más altos. En la calle oeste, la gente puede montar libremente puestos para comerciar. ¿Para qué es ese edificio?, preguntó Lan Chanan señalando un pabellón de 6 pisos de estilo antiguo con faroles colgantes que destacaba entre las demás tiendas. Es el pabellón de las 100 fragancias inmortales. Las doncellas inmortales que hay dentro son expertas en música y ritmo, lo que permite cultivar el temperamento, limpiar la mente y ayudar a superar los obstáculos mentales. ¿Solo artes musicales? El pabellón de las 100 fragancias inmortales no es un burdel. Las hadas que hay dentro son cultivadoras que practican el arte de la música y el ritmo. Todas ellas son extraordinariamente hermosas y tienen un porte elegante. Por supuesto, si tienes suficiente encanto, algunas de las doncellas inmortales podrían abrirte su corazón. El joven se rió con picardía, revelando una expresión que los hombres entenderían. Sin embargo, la entrada es bastante cara, al menos 5 piedras espirituales. Las doncellas inmortales más cotizadas cobran por su actuación el equivalente a un arma mágica. Lan Chanan se rió entre dientes, sin hacer ningún comentario. Después de dar una vuelta por el mercado, Lan Chanan había preguntado muchas cosas, abriendo bien los ojos y los oídos para recabar la información que necesitaba. El taller de los 100 refinamientos puede forjar armas mágicas de grado superior. Su jefe, el refinador de artefactos Geulai, es el designado por Zhao Ziyao. El refinador de artefactos Geulai tiene buena reputación y el pueblo habla bien de él, pero hay muchos que solicitan sus servicios, por lo que a menudo hay cola. Además del encargo de Zhao Ziyao, Lan Chanan también fundó 2 tiendas de renombre que compraban hierbas espirituales. Las piedras de arena espiritual de 1er grado que necesitaba para la técnica de refinamiento del cuerpo de arena de nube se vendían en una tienda de materiales y en una tienda de minerales. Después de recabar información, Lan Chanan no tomó medidas inmediatas. Primero se alojó en una posada de la ciudad comercial durante 2 noches, comprando algunos recursos comunes para no llamar la atención como recién llegado. No fue hasta el 3er día cuando fue a informarse al taller de los 100 refinamientos. Mi maestro tiene muchos tesoros mágicos que forjar en breve, así que es posible que tengas que hacer cola durante medio año. Si tienes prisa, puedes considerar otros refinadores de artefactos de 1er grado en la ciudad comercial. El joven de pelo corto que recibió a Lan Chanan era un discípulo del refinador de artefactos Geulai. No necesito forjar un tesoro mágico, solo reparar uno exquisito, ¿puede hacer una excepción? Lan Chanan le entregó con calma una pequeña bolsa de tela. El joven de pelo corto tomó la bolsa y la pesó,
sintiendo que había al menos 10 piedras espirituales dentro. Su expresión se suavizó y esbozó una leve sonrisa. Si solo se trata de reparar un tesoro mágico, puedo encargarme en un mes. Por cierto, ¿qué grado tiene el tesoro mágico que necesita reparar? El plan de reparación específico lo discutiré más tarde con el maestro Gu. Lan Chanan no reveló que se trataba de un tesoro mágico de grado superior. Un tesoro mágico intacto de grado superior valía al menos entre 500 y 600 piedras espirituales, una suma inmensa para un cultivador de refinamiento de Icomún. Aunque el refinador de artefactos Geulai tenía buena reputación y amplia experiencia, lo que le impedía albergar malas intenciones, no se podía decir lo mismo de sus discípulos. Muy bien, más tarde te llevaré a ver a mi maestro. El joven de pelo corto guardó la bolsa con una sonrisa. Muchos clientes tenían ese tipo de requisitos de confidencialidad. El joven de pelo corto fue a informar primero. Al cabo de un rato, regresó y condujo a Lan Chanan al patio trasero. Dentro de una cámara de refinamiento, Lan Chanan se encontró con un hombre fornido y con el torso desnudo y una larga barba, el refinador de artefactos de segundo rango Geulai, en el 9º nivel de refinamiento de Li. Solo después de que el joven de pelo corto se marchara, Lan Chanan sacó el arma mágica, el paraguas de hierro dañado. El paraguas de hierro. Geulai acarició el paraguas de hierro, reflexionando por un momento. Parecía que había visto antes esta arma mágica, posiblemente incluso había trabajado en ella en el pasado. ¿Tu apellido es Sao? Me lo ha encargado un amigo apellidado Sao. Entonces has encontrado a la persona adecuada. Este paraguas de hierro fue uno que ayudé a forjar a mi maestro en su día. El precio de la reparación será de 200 piedras espirituales, declaró Geulai con naturalidad. Lan Chanan no regateó, sino que pidió un contrato espiritual en el que Geulai imprimiría un rastro de su maná como registro. Acordaron que el tesoro mágico sería reparado en el plazo de un mes. Dicho contrato espiritual no tenía fuerza vinculante absoluta, solo servía como prueba. La marca de maná impresa era similar a una firma y un sello en el mundo mortal, ya que el aura espiritual de cada cultivador era única. Lan Chanan fue cauteloso y decidió no imprimir su propia marca de energía espiritual. Un muchacho prudente. Geulai negó con la cabeza mientras veía marcharse a Lan Chanan. El tesoro mágico se dejó en el taller de los 100 refinamientos. Lan Chanan alquiló una residencia de baja categoría en la ciudad comercial durante un mes. El espiritual era más o menos el mismo que en la mansión Feiyue, pero el alquiler mensual de 3 piedras espirituales era bastante caro. En el tiempo que siguió, salía de vez en cuando con diversos disfraces para vender artículos en las tiendas de la ciudad comercial o en la zona de libre comercio. Deshacerse de algunas hierbas espirituales y ingredientes medicinales menos llamativos era relativamente sencillo. Las píldoras que no necesitaba las vendía por lotes. Entre ellas había 3 armas mágicas de baja calidad, todas obtenidas del maestro He. Estos botines no tenían características distintivas, por lo que no había que preocuparse a menos que los propietarios originales se encontraran con ellos por casualidad. Durante medio mes, Lan Chanan vendió sus botines por lotes mientras cambiaba de disfraz, poco a poco. En total, ganó casi 1000 piedras espirituales. Había vendido principalmente las píldoras espirituales. Sin embargo, había algunos ingredientes medicinales extremadamente raros, de más de 200 años de antigüedad, bastante llamativos y que valían cientos de piedras espirituales cada uno. Lan Chanan no se atrevía a deshacerse de ellos fácilmente. Especialmente ese día. Durante su inspección rutinaria, Lan Chanan descubrió que una de las piedras espirituales que había recibido había sido sutilmente manipulada. La piedra espiritual tenía un polvo de rastreo adherido a ella, invisible a simple vista e indetectable por los sentidos normales. Crunch. La expresión de Lan Chanan se volvió fea mientras aplastaba la piedra espiritual, liberando una explosión de llamas en su palma que liberó un humo verde picante en el aire. Capítulo 32. La suerte que corresponde a la vida de uno, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/106. ¿Me están siguiendo? Si no fuera por el poderoso sentido espiritual y la aguda percepción de Lan Chanan,
casi habría pasado por alto la manipulación de la piedra espiritual. Últimamente había sido tan cauteloso que creía no haber revelado ningún punto débil. La expresión de Lan Chanan fluctuaba mientras reflexionaba y analizaba repetidamente las razones. Habiendo experimentado 2 vidas de cultivo, su experiencia y comprensión eran incomparables a las de los cultivadores ordinarios. Pronto, llegó a algunas deducciones preliminares. La primera posibilidad era que simplemente había tenido mala suerte y había llamado la atención de algunos cultivadores malvados en la ciudad comercial, que lo veían como un objetivo fácil. La segunda era que su disfraz no era perfecto y había revelado inadvertidamente pistas durante sus acciones. Las 2 anteriores se debían principalmente a la suerte. Además, había una tercera situación que no tenía nada que ver con la suerte. Lan Chanan miró hacia su bolsa de almacenamiento. En su vida anterior, sabía que ciertas bestias espirituales de olfato agudo podían detectar tesoros o ingredientes medicinales añejos en las bolsas de almacenamiento. Una vez había conocido a una persona excéntrica que podía saber cuántas piedras espirituales había en la bolsa de almacenamiento de alguien con solo estar cerca. En el mundo de la cultivación, nada era demasiado extraño, ya que constantemente surgían todo tipo de técnicas raras y secretas. Uno nunca debía descuidarse, pensando que estaba absolutamente seguro. Las bolsas de almacenamiento utilizadas en el mundo de la cultivación no son verdaderos objetos espaciales capaces de formar sus propios espacios, suspiró Lan Chanan. Las bolsas de almacenamiento utilizadas por los cultivadores ordinarios se fabricaban combinando materiales espaciales de baja calidad con matrices de talismanes especiales y técnicas de forja. La teoría era similar a comprimir varios volúmenes del tamaño de un barril en una pequeña bolsa. También tenían que ir acompañadas de talismanes reductores de peso, ya que, de lo contrario, las personas dejarían huellas por donde quiera que caminaran. La protección de las bolsas de almacenamiento dependía principalmente de talismanes y materiales duraderos, incapaces de bloquear completamente ciertos métodos de detección sofisticados. Olvídalo, las ganancias de la venta de estos productos serán suficientes para muchos años. Lan Chanan decidió no tomar ninguna medida. En la cueva. Se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos mientras su conciencia se comunicaba con el apuesto joven de su primera vida impreso en la estela de los 9 sellos. A lo largo de estos años, la huella del alma de su primera vida se había reavivado gracias al alimento de su alma. Cuanto más alto era el reino, más rápido se iluminaba. Sin embargo, el anciano de barba blanca en la cima del reino de la formación del núcleo de su segunda vida solo había iluminado un solo cabello. Quizás la esencia del alma en el reino de la formación del núcleo era demasiado fuerte. El progreso de la iluminación era tan lento como un caracol. Si pudiera encender la huella del alma de su segunda vida. Cuando se enfrentó anteriormente al malvado cultivador Lian Shaotian, Lan Chanan no habría necesitado fingir y habría tenido la oportunidad de herirlo gravemente o incluso matarlo. Lan Chanan supuso que una vez que alcanzara el reino del establecimiento de la fundación, podría acelerar la velocidad de iluminación de su segunda vida. Nadie está mirando. Con la adición de la huella del alma de su primera vida, el sentido espiritual de Lan Chanan podía amplificarse hasta el reino del establecimiento de la fundación. En el reino del establecimiento de la fundación, el sentido espiritual podía extenderse hacia afuera. Durante los últimos días, Lan Chanan había comprobado intermitentemente los alrededores de la cueva, pero no había encontrado nada sospechoso. ¿Se habrá dado cuenta la otra parte de que ha despertado al dragón y ha decidido rendirse, o está ocultándose temporalmente? Lan Chanan ya no salía. En los últimos días, había comprado un gran lote de piedras de arena de primera calidad necesarias para el manual de refinamiento del cuerpo de arena nublada, gastando varios cientos de piedras espirituales en pequeños lotes dispersos. Esta cantidad no era exorbitante, pero tampoco era pequeña, y podría haber llamado la atención de personas interesadas. Lan Chanan había oído que en la ciudad comercial había conexiones con el mercado negro, más adecuado para vender artículos robados. Como es un mercado negro, debe de ser un lugar turbio, con riesgos inevitablemente mayores que en la ciudad comercial. Lan Chanan negó con la cabeza. Sin una certeza absoluta de su fuerza, no se atrevía a meterse en ese mercado negro. Unos días más tarde. Por fin llegó la hora acordada y Lan Chanan salió de la cueva y se dirigió directamente al taller de los 100 refinamientos.
Un arma mágica de calidad superior, el paraguas de loto de hierro, restaurado a su estado original. El refinador Geu Lai entregó el paraguas mágico restaurado a Lan Chanan. 200 piedras espirituales. Transacción completada. Lan Chanan lo inspeccionó y comprobó que el arma había sido reparada bastante bien, sin defectos visibles. Por cierto, maestro Geu, si tengo todos los materiales, ¿sería posible que forjara un nuevo paraguas de enrejado de hierro en el futuro?, preguntó Lan Chanan antes de marcharse. Esta arma mágica de primera calidad, el paraguas de celosía de hierro, capaz de cambiar de forma para atacar y defenderse mientras ocultaba agujas desplegables, se adaptaba bastante al gusto de Lan Chanan. Es posible. El paraguas de loto de hierro es una imitación del tesoro mágico paraguas de 1000 mecanismos, que puede imitarse hasta el grado más alto de arma mágica. Sin embargo, con mis habilidades actuales, solo puedo forjar armas mágicas de grado superior. Además, forjar una nueva sería bastante costoso, al menos 700 u 800 piedras espirituales. Geu Lai lo miró con los ojos entrecerrados. El disfraz de Lan Chanan no podía engañar sus ojos. Entonces, no importa. Lan Chanan pareció encontrar el precio demasiado exorbitante y se marchó directamente. Su sentido espiritual podía ser poderoso, pero su cultivo actual era insuficiente para soportar verdaderamente un arma mágica de grado superior. Por ahora, las armas mágicas de grado medio eran las más adecuadas para él. Combinadas con su poderoso sentido espiritual, podía controlar dos durante un corto periodo de tiempo, a la par con la etapa tardía de refinamiento de Li. Después de recuperar el arma mágica, Lan Chanan abandonó rápidamente el mercado de 5 picos sin demora. Justo después de salir volando del mercado, Lan Chanan frunció el ceño, sintiendo que lo seguían y una vaga sensación de que lo observaban desde atrás. Aterrizó rápidamente en un bosque. Cerró los ojos para concentrarse y utilizó la huella del alma de la primera vida de la estela de los 9 sellos para amplificar su sentido espiritual, extendiéndolo rápidamente hacia afuera. Este estado de amplificación del sentido espiritual requería concentrar la mente para comunicarse con la estela de los 9 sellos. No podía usarse en estado de combate ni en condiciones normales. A menos que dejara que su primera vida descendiera a su cuerpo y consumiera una oportunidad. Lan Chanan mostró una expresión de sorpresa. Su sentido espiritual detectó a un anciano con bigotes florales, en el 8º nivel de refinamiento de Li, sacando una máscara negra para ponérsela en la cara. Esta persona era el tendero del pabellón de la hierba espiritual en la ciudad comercial. Lan Chanan había visitado la tienda del hombre varias veces con diferentes disfraces para hacer transacciones. Muchacho, no me culpes por actuar. Culpa a ti mismo por merodear repetidamente por mi tienda, demasiado tentador para que este viejo pueda resistirse. El tendero del pabellón de las hierbas espirituales hizo un sello con una mano, y un insecto alado y regordete revoloteó sobre su palma, mirando en dirección a Lan Chanan. Este insecto podía detectar hierbas medicinales antiguas y preciosas en la bolsa de almacenamiento de un cultivador. HMPH. Un sonido sordo y atronador explotó en sus oídos. El rostro del tendero del pabellón de las hierbas espirituales palideció y su mente vaciló. Al momento siguiente, el insecto volador que se encontraba sobre su palma lanzó un grito agudo, sangrando y cayendo con el vientre hinchado. Muerto al instante. No es bueno, reino de establecimiento de la fundación. El tendero del pabellón de las hierbas espirituales estaba aterrorizado. Utilizó una técnica secreta que quemaba la sangre y presionó rápidamente 2 talismanes que aumentaban la velocidad para huir hacia la ciudad comercial a una velocidad que superaba la 9ª capa de refinamiento de I. Solo después de regresar al mercado, estaba empapado en sudor frío, con el corazón aún latiendo con fuerza. Demasiado cruel. Un cultivador del reino de establecimiento de la fundación se disfrazó de un cultivador débil del refinamiento de Li. Por suerte, este viejo reaccionó rápidamente. Después de usar la técnica secreta, el rostro del tendero del pabellón de las hierbas espirituales estaba pálido como la cera mientras se dejaba caer al suelo con las nalgas, casi desmayándose. ¡Qué rápido! En el bosque, Lan Chanan estaba estupefacto, observando el rastro de polvo que dejaba el septuagenario que huía.
El tendero del pabellón de las hierbas espirituales del pueblo era considerado un pez gordo local, con sus propios antecedentes y el cultivo del 8º nivel de refinamiento de Li. Lan Chanan solo había utilizado su sentido espiritual para emitir una advertencia, que contenía ondas sonoras capaces de matar al insecto capaz de detectar las hierbas medicinales. Para enfrentarse directamente y luchar, tendría 9 posibilidades entre 10 de éxito. Sin embargo, si no lograba derrotar rápidamente al oponente, podría traer problemas. ¿Quién sabía si la otra parte tenía refuerzos o un poderoso respaldo? Había cultivadores de establecimiento de la fundación estacionados en la ciudad comercial de 5 Picos. ¿La ciudad comercial de 5 Picos? ¿El pabellón de las hierbas espirituales? Lan Chanan tomó nota en silencio antes de abandonar rápidamente la ciudad comercial de la montaña de los 5 Picos. Un mes más tarde, Lan Chanan regresó al valle Jinyon y pidió al discípulo guardián que informara de su llegada. Poco después, la etérea y hermosa Cao Siyao salió volando. Por suerte, Lan Chanan no entró por la puerta de la montaña, sino que sacó una caja alargada de un rincón apartado y se la entregó a Cao Siyao. Compañero taoísta Lan, te he causado molestias esta vez. Cao Siyao aceptó la caja alargada y la abrió rápidamente para echar un vistazo al interior con deleite en sus exquisitos rasgos, que parecían pintados. Compañero taoísta Cao, ¿hay alguna ciudad comercial más grande en los alrededores?, preguntó Lan Chanan. Según su experiencia, cuanto mayor era el tamaño de la ciudad comercial, más seguro era tratar con artículos de gran valor. La ciudad comercial de los 5 Picos no es pequeña, reflexionó Cao Siyao. La ciudad comercial más grande que hay cerca es la ciudad inmortal del Dragón Amarillo. Está respaldada por la cordillera de la Niebla Negra, donde hay muchos cultivadores errantes. Si se dispone de suficientes recursos económicos, incluso es posible comprar allí píldoras para establecer los cimientos. La ciudad inmortal del Dragón Amarillo, píldoras para establecer los cimientos. Lan Chanan también había oído a la familia Mu mencionar la ciudad inmortal del Dragón Amarillo, aunque la distancia era bastante grande. Su corazón se agitó. En el pasado, Murrelón probablemente había ido a la ciudad inmortal del Dragón Amarillo para establecer sus cimientos. Cultivador Lan, ¿eres capaz de refinar talismanes de grado superior?, preguntó Cao Siyao antes de marcharse. Sería bastante difícil, con una tasa de éxito muy baja. Si por casualidad lograra refinar uno, repartir el costo resultaría en una pérdida grave, respondió Lan Chanan. Si se convertía en un maestro de talismanes de grado superior de primer rango en ese momento, su talento para los talismanes sería extremadamente alto. Lan Chanan no quería llamar la atención de los grandes poderes y convertirse en una herramienta para la fabricación de talismanes. Una vez atrapado en ciertos remolinos, perdería su autonomía. Un mes más tarde, Lan Chanan regresó a la prefectura de Ensui. Se dirigió a la residencia del marqués. Lan Chanan planeaba dejar un mensaje, sin esperar a Liergou, y regresar primero al lago Feiyue. Liergou estaba trabajando como guardaespaldas en la capital y necesitaría al menos unos meses más. Lingyi se encontraba casualmente en la mansión y lo recibió personalmente, solicitándole además que le comprara un lote de talismanes nuevos de mayor calidad que los anteriores. Hermano Chanan, a partir de ahora no nos reuniremos en la residencia del marqués para ponernos en contacto. Lingyi esbozó una sonrisa misteriosa. Ven, te llevaré a la fortaleza del pabellón del inmortal oculto y te mostraré una sorpresa. Capítulo 33. Venganza en el camino, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0%. Párrafo 1/102. La fortaleza del pabellón del inmortal oculto de la que hablaba Lingyi estaba situada en un valle a 100 millas al sur de la ciudad de Ensui. No estaba muy lejos, así que los dos volaron directamente allí con sus herramientas mágicas. El valle tenía una matriz de ilusión de niebla. Entraron en un palacio subterráneo, con pasillos cuyas paredes estaban incrustadas con innumerables perlas nocturnas. ¿Una matriz de reunión de espíritus? ¿Un terreno espiritual a pequeña escala? La inversión del hermano Lin es bastante considerable. Lan Chanan miró a su alrededor y elogió. Antes de entrar en el palacio subterráneo, lo había escaneado con su sentido espiritual y no había detectado ninguna emboscada. Jajaja,
Hace unos años tuve la suerte de descubrir este manantial subterráneo, lo que me permitió cultivar este terreno espiritual. Por supuesto, los efectos del cultivo aquí no son tan buenos como los de una vena espiritual de primer grado, se rió Lin Yi con ganas, con los ojos brillantes mientras hablaba. ¿Suerte al descubrirlo? Lan Chanan sonrió sin decir nada, a menos que uno tuviera mucha suerte. ¿Cómo se podía descubrir fácilmente un manantial subterráneo tan profundamente enterrado? En efecto, no puedo engañar al hermano Lan. Lin Yi suspiró y reveló la verdad. Esta fuente subterránea la descubrí gracias a un cultivador errante al que maté. Para facilitar el cultivo, simplemente construí mi fortaleza aquí. Dentro del palacio subterráneo había bastantes salas de piedra. Por el camino, se encontraron con 2 expertos marciales mundanos. Maestro del pabellón. Al llegar a una sala de piedra, había alguien vigilando la entrada, un cultivador errante en el segundo nivel de refinamiento de Li. Lin Yi asintió y condujo a Lan Chanan al interior de la sala de piedra. Un olor acre a hierbas medicinales y carbón flotaba en el aire. Lan Chanan fijó la mirada en un horno para píldoras que había en el fondo de la sala de piedra, con carbón de madera espiritual ardiendo debajo. Delante del horno para píldoras había un hombre desaliñado y descuidado, con las piernas rotas por las rodillas, que controlaba el fuego debajo del horno. Maestro del pabellón Lin. El hombre desaliñado volvió la cabeza, extremadamente respetuoso y con una expresión aduladora. Compañero taoísta Lan, ¿también estás aquí? Al ver a Lan Chanan, el hombre desaliñado se detuvo y luego esbozó una sonrisa aduladora. ¿Xia Felen? Lan Chanan se sorprendió, apenas reconociendo la identidad del hombre por su rostro demacrado. Correcto, soy Xia Felen. Lin Yi sonrió, confirmándolo. Compañero taoísta Lan, debes de tener mucha curiosidad por saber cómo ha acabado aquí. Hace 2 meses, esta persona fue golpeada 100 veces y expulsada del valle de Jingyong. Tras abandonar la secta, los cultivadores errantes a los que había estafado con píldoras de baja calidad y píldoras venenosas se reunieron para vengarse y le dieron una paliza. Al final, solo gracias a mi bondad pude rescatarlo y proporcionarle un trabajo estable, explicó Lin Yi. Durante la narración, Xia Felen lanzó miradas suplicantes en secreto hacia Lan Chanan. Lan Chanan miró sus piernas rotas, limpiamente cortadas por las rodillas, que parecían demasiado pulcras. Su cultivo había caído al segundo nivel de refinamiento de Li, y también parecía haber una matriz de talismanes colocada sobre él. Lan Chanan reflexionó, pero no suplicó por Xia Felen. 10 años atrás, en la reunión del edificio de la reunión inmortal. Xia Felen, como aprendiz de alquimista, los miraba con arrogancia debido a su estatus, incluso insultando a Lan Chanan. Incluso había intentado venderles píldoras de baja calidad. ¿Quién podría haber imaginado que hoy sería capturado en la cámara secreta de Lin Yi, reducido a una mera herramienta para refinar píldoras? Hermano Xia, solo trabaja con diligencia. Mientras refines píldoras para mí durante 20 años para saldar la deuda por salvarte la vida, te dejaré volver para reunirte con tu esposa e hija en ese momento. Lin Yi se rió con ganas, con el corazón satisfecho. Después de salir del salón de la piedra de alquimia, Lan Chanan vendió un lote de talismanes a Lin Yi. Anteriormente, Lin Yi compraba principalmente talismanes básicos y de primer rango. Esta vez, también compró una pequeña cantidad de talismanes de grado medio. Lan Chanan volvió a rechazar la invitación de Lin Yi para convertirse en vicemaestro del pabellón. A continuación, montó en una herramienta mágica y abandonó la fortaleza del pabellón del inmortal oculto. Medio mes después, Lan Chanan cabalgaba un caballo espiritual por la carretera oficial. A lo lejos, apareció una larga caravana de carruajes tirados por caballos. Lan Chanan no le dio mucha importancia y se dispuso a pasar, hasta que percibió fluctuaciones de maná procedentes de múltiples fuentes. ¿Cultivadores? Después de pensarlo un poco, Lan Chanan cabalgó hacia un bosque cercano en la montaña. Poco después, pasó una caravana de al menos 100 personas. La mayoría de los miembros de la caravana eran mortales, pero al menos una veintena de personas emitían fluctuaciones de energía espiritual. Sempogón. Sobre un alto caballo espiritual iba un hombre corpulento de piel oscura con una cicatriz en forma de 100 pies en la mejilla, que casi le llegaba al cuello.
Era el último anciano de la novena capa de refinamiento del y de la familia Zeng. Lan Chanan tenía una impresión de él porque, 12 años atrás, Zeng Bugong había liderado un equipo para interceptar y matar a su grupo de semillas inmortales. En aquella batalla de hacía años, solo 6 semillas espirituales sobrevivieron de las 10 originales. Lan Chanan activó su técnica Evergreen, ocultando su aura como madera seca. Ni siquiera el 9º nivel de refinamiento de Zeng Bugong pudo detectar su sondeo. ¿Está Zeng Bugong liderando la migración de su familia? Recordando el conflicto entre las dos familias 3 años atrás, la familia Zeng de la montaña de la hoja de bambú se había sometido a la familia Huan de la hoja de arce. Ahora, con Zeng Bugong liderando la partida de los miembros de su familia, estaba claro que no deseaba seguir siendo subordinado, sino que pretendía buscar desarrollo en otro lugar y continuar el linaje de cultivo de la familia Zeng. Si seguían dependiendo de la familia Huang, el destino de la familia Zeng sería acabar siendo absorbida. Lan Chanan, que procedía de un linaje de cultivadores en su vida anterior, comprendía la importancia que estas familias daban a la herencia del linaje. Cuando la caravana se alejó, Lan Chanan estaba a punto de continuar su camino. En ese momento, aparecieron 2 caballos espirituales más en la carretera oficial, un hombre y una mujer que caminaban tranquilamente, mirando de vez en cuando a su alrededor para comprobar si había algún perseguidor detrás de ellos. Este viaje ha sido tranquilo, sin ninguna acción por parte de las familias Mu y Huan. Teniendo en cuenta la reputación de la familia Zhou, quizá realmente nos han dejado marchar. Uno de ellos, un hombre de cara redonda en el 6º nivel de refinamiento de Li, comentó. Es una pena que no se haya vengado el rencor del pequeño Yan. Si seguimos así, quién sabe cuándo tendremos otra oportunidad de vengarnos en nuestra vida, dijo la mujer fea que estaba a su lado, en el 5º nivel de refinamiento de Li, con expresión renuente. ¿Venganza? ¿Cuántas veces lo has mencionado? Lan Chanan se ha estado escondiendo en la familia Mu, como vas a tener una oportunidad, dijo el hombre de cara redonda con impaciencia. Él también quería ayudar a su hermana Zhen Feng a vengar a su hermano, pero nunca esperó que Lan Chanan fuera tan escurridizo, ya que no había aparecido en casi 10 años. ¿Creéis que Lan Chanan ha estado evitando vuestra venganza todos estos años? Se oyó una voz, en parte sorprendida y en parte divertida. ¿Quién está ahí? Zhen Feng y Zhen Dong se sobresaltaron. Vieron a un joven vestido con una túnica blanca montado en un caballo espiritual que emergía con naturalidad del bosque de la montaña. ¿Lan Chanan? La fea mujer Zhen Feng abrió mucho los ojos, primero atónita, luego entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa cruel. En lugar de tomar el camino celestial, ¿has venido a llamar a nuestra puerta? Zhen Feng se frotó los ojos, con el rostro carnoso temblando, casi dudando de si estaba alucinando. En sus sueños, se había encontrado con Lan Chanan más de 1 o 2 veces. ¿Qué es ese olor? Zhen Dong frunció la nariz, sintiendo que algo no iba bien, ya que su cuerpo se sintió repentinamente débil y flácido, y le costaba respirar. Malas noticias, veneno. Manchas marrones aparecieron en sus rostros mientras sus cuerpos se tambaleaban inestables. Ladrón. Nos has envenenado. Mirando con resentimiento y renuencia a Lan Chanan, que estaba contra el viento, Zhen Feng luchó por sacar una píldora antídoto de su bolsa de almacenamiento. SHHHH. SHHHH. El arma mágica de grado medio voló como un rayo frío, y 2 flores de sangre florecieron a más de 30 centímetros en el aire. Antes de que el corrosivo polvo corrosivo de médula pudiera surtir efecto, Lan Chanan atacó rápidamente y les cortó la cabeza. Se adelantó y cogió sus bolsas de almacenamiento. Lan Chanan montó el caballo espiritual, colocó un talismán de velocidad del viento y se alejó a toda velocidad con el viento. Zeng Bugong estaba a un par de kilómetros de distancia, por lo que Lan Chanan no se preocupó por ser perseguido. Un rato después, intuyendo que algo andaba mal, Zeng Bugong maniobró su gran espada, cortando el aire mientras volaba. Al ver los cadáveres en descomposición en el suelo, la expresión de Zeng Bugong se tornó fea mientras escudriñaba los alrededores con cautela. ¿Esto es polvo corrosivo de médula? Tras inspeccionar cuidadosamente los cadáveres, Zeng Bugong no pudo evitar exclamar. Sabía que Zeng Yuanhua poseía este veneno virulento.
Zheng Yuanhua había muerto misteriosamente durante la operación con He Yi, y más tarde sospecharon que había sido asesinado por el malvado cultivador Lian Shaotian. Porque en ese momento, los antepasados de ambas familias se encontraban en la región minera del frente. La familia Mu solo tenía un cultivador de refinamiento de noveno nivel en casa, incapaz de amenazar la vida de Zheng Yuanhua. La expresión de Zheng Bugong fluctuó, incapaz de encontrar ninguna pista a corto plazo. No se atrevió a quedarse, y condujo a su gente a emigrar con temor, por miedo a que las familias Mu o Huang no dejaran escapar a esta rama de su familia. ¿Solo esta mísera ganancia? Media hora más tarde, Lan Chanan había revisado el botín en las bolsas de almacenamiento. Estos dos cultivadores de refinamiento de medio solo proporcionaron menos de 100 piedras espirituales, 3 armas mágicas de baja calidad y una cantidad lamentable de otros recursos, como píldoras. En cuanto a las 3 armas mágicas de baja calidad, tendría que encontrar otra oportunidad para venderlas. Lan Chanan había decidido vengarse al ver a los dos solos y que ninguno había avanzado a la etapa avanzada de refinamiento de Li, lo que le facilitaba matarlos. Además, incluso si la decadente familia Zheng deducía más tarde que él era el asesino, carecían de la capacidad de vengarse después de emigrar. Más de 10 días después, Lan Chanan regresó a la mansión Feiyue y preguntó por la situación de la familia Zheng. La rama de la familia Zheng se había mudado. Según se informaba, para garantizar una migración segura, Zheng Bugong había acudido personalmente a la familia Zhou, experta en domar bestias, para pedirles ayuda. Las dos familias estaban emparentadas, y la familia Zhou no deseaba ver crecer el poder de la familia Huang, por lo que intercedió para que las dos familias pudieran emigrar sin ser perseguidas por la otra parte. De vuelta en su residencia, Lan Chanan sacó una bolsa de mascotas espirituales y abrió el talismán que la sellaba. Chirrido. Una enorme rata demoníaca de color marrón amarillento saltó de la bolsa de mascotas espirituales. No era otra que la rata excavadora de la tierra. Te he criado durante 3 años y aún no has avanzado a la etapa avanzada. Si no avanzas pronto, te venderé a las minas. Lan Chanan lo amenazó, sacando una fruta espiritual de 200 años de su bolsa de almacenamiento y lanzándosela a la rata túnel. Chirri, chirri. Los ojos de la rata túnel se iluminaron mientras devoraba vorazmente la fruta espiritual. Dado que los preciosos ingredientes medicinales que poseía no eran fáciles de vender, más valía dárselos de comer a su mascota espiritual, aunque fuera un poco desperdicio. Lan Chanan hizo un gesto con la mano, indicando a la rata excavadora de tierra que perforara el sótano debajo de la habitación. Hace 2 años, había formado un contrato de mascota espiritual con la rata excavadora de tierra, por lo que ya no necesitaba depender de un talismán para domar bestias. La bolsa para mascotas espirituales era algo que había comprado a un familiar en el edificio Septiembre. Dado que la familia Zhou, domadora de bestias, era la hegemónica en la zona, algunas mascotas espirituales o bolsas para mascotas espirituales circulaban con relativa facilidad en los alrededores. Capítulo 34. Éxito inicial en el refinamiento del cuerpo símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 94 2 o 3 años más tarde. En la mansión Feiyue, en un patio separado junto al lago. Un atisbo del Li de los siglos parpadeaba en el joven vestido con una túnica blanca que estaba sentado con las piernas cruzadas. Sintiendo la vitalidad residual del poder mágico de la técnica Evergreen dentro de su cuerpo, Lan Chanan abrió sus tranquilas pupilas negras y terminó su rutina de cultivo del día. Chirri, chirri. Una rata regordeta y de color rojizo, con una mirada aduladora, se frotaba contra el dobladillo de su túnica. Lan Chanan mostró cierto desdén y la apartó con el pie. En comparación con 2 o 3 años atrás, la rata excavadora de la tierra había engordado y se había vuelto más robusta. 2 años atrás, alimentada con preciosas hierbas espirituales, la rata excavadora de la tierra había logrado convertirse en una bestia demoníaca de primer rango. Su reino de cultivo superaba al de su maestro, Lan Chanan. Hace un año, Lan Chanan entró en la 5ª capa de refinamiento de Li, lo que le llevó un total de 5 años. Al lado, Liergo había avanzado a la 6ª capa de refinamiento de Li hacía medio año, varios años por delante de su progreso. 33 años y la 5ª capa de condensación de Li. Cultivando la técnica Evergreen,
el estado mental de Lan Chanan era sereno, sin ninguna prisa ni impaciencia. En relación con su esperanza de vida de 180 años en el reino del refinamiento de Li, todavía estaba en la flor de la vida. Después de su cultivo rutinario, Lan Chanan se quitó la ropa y se sentó en una tina llena de arena espiritual, aplicando los métodos del manual de refinamiento del cuerpo con arena de nubes. Se elevó una niebla caliente mientras una tenue luz cristalina roja y azul brillaba en su piel, y parte de la arena espiritual de la bañera se fue oscureciendo gradualmente. Con un suministro constante de arena espiritual, combinado con baños medicinales preciosos, el progreso del manual de refinamiento del cuerpo casi alcanza mi cultivo de maná. El manual de refinamiento del cuerpo con arena nublada de Lan Chanan había entrado recientemente en el segundo nivel, correspondiente a la etapa intermedia del refinamiento de Li. Su fuerza física estaba a la par con la de una bestia espiritual de rango medio. Cualquiera con un progreso tan rápido podría considerarse un prodigio del refinamiento corporal. Esto se debía a los recursos económicos, el tiempo y el esfuerzo abundantes de Lan Chanan, así como a la poderosa capacidad de autocuración de la técnica Evergreen. Cualquier técnica de refinamiento corporal, durante el proceso de cultivo, causaría inevitablemente daños corporales y dejaría heridas leves. Sin embargo, la técnica Evergreen de Lan Chanan, además de tener vastas venas espirituales, también poseía una capacidad de autocuración muy superior a la de sus compañeros del mismo reino. Una mayor capacidad de autocuración significaba que Lan Chanan podía dedicar más tiempo a templar y refinar su cuerpo. Si esto continúa, mi técnica de refinamiento corporal puede superar mi cultivo de maná, reflexionó Lan Chanan. ¿Se había desviado ligeramente del camino del cultivo? En años anteriores, Lan Chanan había utilizado las preciosas hierbas espirituales que aún no había vendido para baños medicinales y para alimentar a la rata excavadora de la tierra, ahora completamente agotadas. El valor total ascendía a varios cientos de piedras espirituales, lo que era un gran desperdicio, pero también le ahorró tener que venderlas. No solo reducía los riesgos, sino que tanto Lan Chanan como la rata excavadora de la tierra obtenían mejoras tangibles. Además del refinamiento corporal, Lan Chanan se dedicaba a la alquimia en su tiempo libre. En su vida anterior, tenía que cultivarse, investigar las artes talismánicas y preocuparse por los asuntos familiares, lo que no le dejaba energía para aprender otras artes de cultivo. En esta tercera vida, Lan Chanan planeaba aventurarse en la alquimia. Los alquimistas podían considerarse entre las mejores artes de cultivo. Después de experimentar, Lan Chanan descubrió que su talento para la alquimia era muy normal, muy inferior a su camino en los talismanes. Con los recuerdos de 2 vidas y el aumento de su poderoso sentido espiritual, a lo largo de los años apenas se había convertido en un alquimista de primer rango de bajo nivel. Lan Chanan se estiró perezosamente y se dirigió al patio. Chirri, chirri. La obediente rata excavadora trajo 2 cartas. Actualmente, había 2 matrices de talismanes de primer grado instaladas en el patio, una para la defensa y otra para el camuflaje. Los cultivadores ordinarios no podían sondearlas, lo que permitía a la rata excavadora salir ocasionalmente a la superficie. Lan Chanan tomó las cartas y le dio una píldora a la rata excavadora. Las 2 cartas habían sido enviadas recientemente por Lin Yi y Zhao Ziyao, respectivamente. En la carta de Lin Yi, confirmaba el próximo lote de talismanes para el intercambio. Además, Lin Yi mencionaba un acontecimiento feliz. Su 6º hijo poseía una raíz espiritual. Con una percepción espiritual de 18, estaba a punto de ser considerada una raíz espiritual de grado medio. Lin Yi había nacido en la familia real, se había casado pronto y tenía muchas esposas, por lo que el número de hijos que había tenido en los últimos años no era mucho menor que el de Liergou. El 6º hijo de Lin Yi se llamaba Lin Lu. Dijo que esperaba que el niño progresara de forma constante y estable en el futuro, al igual que Lan Chanan. La cara de Lan Chanan se contrajo ligeramente. Incluso con su temperamento, casi quiso maldecir. El hecho de que Lin Yi le diera ese nombre a su hijo insinuaba que se tomaba libertades con él, y que posiblemente llamaría al niño pequeño 6 o pequeño Lu a diario. Sospechaba que Lin Yi le guardaba rencor. Al abrir la carta de Zhao Ziyao, se enteró de algunas novedades recientes. En particular, en los últimos 2 años, Zhao Ziyao había logrado convertirse en una discípula principal en la competición interna de la secta. No solo eso,
sino que Cao Siyao también había tomado como maestra a una cultivadora inmortal de Dan falso. Convertirse en discípula principal le permitió a Cao Siyao recibir más recursos para su cultivo. En los últimos 2 años, había devuelto las piedras espirituales que debía a Lan Chanan y a los demás, e incluso afirmaba en la carta que les debía un favor. Lo que se había prestado se devolvió y se prometió un favor. La inversión de Lan Chanan en formar conexiones estaba empezando a dar sus frutos. Si Cao Siyao pudiera avanzar al reino de establecimiento de la fundación en el futuro, este favor tendría más peso. En los reinos inferiores del cultivo, contar con la amistad de un cultivador del establecimiento de la fundación de una secta equivalía a tener ciertos antecedentes en los que apoyarse. Lan Chanan no había hecho mucho esfuerzo y le habían devuelto las piedras espirituales que había prestado. Normalmente era bastante ocioso, por lo que el coste en tiempo era insignificante. Con más amigos potencialmente poderosos, naturalmente le iría bien en el mundo del cultivo en el futuro, mucho más estable que luchar constantemente y enemistarse con los demás. Sin embargo, aunque Cao Siyao se ha convertido en una discípula principal, obtener una píldora de establecimiento de la fundación no será tan fácil. A través de la correspondencia, Lan Chanan obtuvo una mayor comprensión del Valle Jin-yun. Las píldoras de establecimiento de la fundación tenían que intercambiarse por contribuciones a la secta. Los discípulos principales tenían prioridad para intercambiarlas y podían obtener un pequeño descuento. El cultivo de Cao Siyao estaba a punto de alcanzar el 9º nivel de refinamiento de Li. Después de algunos años, probablemente tendría que luchar para obtener una píldora de establecimiento de la fundación. Lan Chanan salió del patio para relajarse. Se dio cuenta de que, en la casa de al lado, Liergo estaba enseñando algunos hechizos a su segundo hijo, Muersun. Tío Lan. Al ver a Lan Chanan, Muersun, de cejas pobladas, lo saludó respetuosamente. Muersun tenía ahora 12 o 13 años y estaba en el primer nivel de refinamiento de Li. Durante la semana, los ancianos le enseñaban y le inculcaban la lealtad a la familia. 15 años, como pasa el tiempo. Los hijos de Liergo se han convertido en cultivadores. Lan Chanan se lamentó en su corazón. Si no fuera por sus numerosas esposas y sus muchos hijos en su vida anterior, ver a los que le rodeaban casarse y formar familias le haría sentir inevitablemente una sensación de desolación en esta vida. Si el Gran Kun de mi vida anterior y el Gran Yin de esta vida, ambos reinos de cultivo, forman parte del continente celestial, me pregunto si surgirá algún cultivador destacado entre mis descendientes. Lan Chanan había tenido este pensamiento más de una vez. En su vida anterior, no se llamaba Lan Chanan. Estrictamente hablando, ya no tenía ningún parentesco con esos descendientes. Liergo, cada vez más rico, se acercó con su hijo y le preguntó sonriendo, hermano mayor, ¿qué opinas? ¿Podrá mi hijo Ersun aprender a dibujar talismanes en el futuro? Muersun solo tenía una raíz espiritual de bajo nivel con una percepción de 12 puntos, lo que básicamente le impedía sentar las bases para convertirse en cultivador. Liergo quería que su hijo aprendiera un oficio. Hacía tiempo que envidiaba las habilidades de Lan Chanan con los talismanes, que le permitían ganar piedras espirituales y protegerse en el camino de la cultivación. Dibujar talismanes depende de su talento, respondió Lan Chanan sin dar una respuesta definitiva. Dentro de poco, la señorita abrirá una tienda de talismanes en el recién creado mercado de hoja de bambú Mountain. Tiene pensado contratar a 2 aprendices de arte talismánico y quiero que Ersun lo intente, reveló Liergo. El mercado de hoja de bambú, tan pronto, Lan Chanan había oído algunos rumores al respecto. Desde que la familia Zeng se retiró de la montaña hoja de bambú, el lugar donde se encontraba la beta espiritual de 2º grado se había transformado en un mercado de talleres por la familia Huang Hoja de Arce en los últimos 2 años. Se llamaba el mercado de la hoja de bambú. La antigua familia Zeng de la montaña hoja de bambú había pasado a ser cosa del pasado. Para atraer gente al nuevo mercado, la familia Huang regaló o vendió a precios muy bajos algunas propiedades comerciales a familias como la familia Zhou, domadora de bestias, y la familia Mu, de Feiyue. La familia Mu obtuvo 2 propiedades comerciales baratas. Una iba a abrir un restaurante especializado en pescado espiritual y productos acuáticos, aprovechando el lago Feiyue. La otra iba a ser una tienda de talismanes. Muy bien, si tengo derecho a recomendar a alguien, hablaré bien de ti.
Un pensamiento cruzó la mente de Lan Chanan al comprender las intenciones de Liergo. Tenía el presentimiento de que la familia Mu podría buscarlo durante este periodo. El presentimiento de Lan Chanan no era erróneo. Al día siguiente, un anciano de la familia Mu le hizo una visita. Señorita, ¿qué asunto le trae por aquí? Lan Chanan se levantó para recibirla, fingiendo estar ligeramente halagado. Mu Xiuyun llevaba un vestido largo de gasa verde, suave y elegante, con un aire refinado y sereno. Tenía más o menos la misma edad que Lan Chanan y conservaba su aspecto juvenil, con algunos matices de madurez más que cuando se conocieron. Ahora se encontraba en el 8º nivel de refinamiento de Li, sin duda un miembro de alto rango de la familia. No hay necesidad de ser tan cortés entre nosotros. De todos modos, puedo sentir que no respetas verdaderamente a nadie. Mu Xiuyun sonrió, con los ojos brillantes. Como compañeros maestros de talismanes, habían interactuado naturalmente a lo largo de los años que Lan Chanan había estado con la familia Mu. Después de dar la bienvenida a Mu Xiuyun al salón, Lan Chanan preparó un poco de té. Lan Chanan, la familia planea abrir una tienda de talismanes en el mercado de hoja de bambú. ¿Te interesaría convertirte en el maestro talismán jefe allí? Fue directa al grano Mu Xiuyun. No te apresures a responder. Yo me encargaré de la tienda y tú solo tendrás que refinar una parte de los talismanes y guiar a los aprendices de vez en cuando. Además de las condiciones acordadas originalmente con la familia, te daré otro salario. Capítulo 35 Pueblo del mercado de la hoja de bambú. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/106. Cuando Mu Xiuyun llegó a este punto, Lan Chanan no pudo negarse. Lo que realmente le convenció fue el doble salario. A lo largo de los años, a medida que mejoraban sus habilidades con los talismanes, la familia Mu no solo le trataba como a un cultivador regular del clan, sino que también le daba un salario adicional en piedras espirituales. Si lo combinaba con el salario de la tienda, Lan Chanan tendría unos ingresos fijos considerables. Su cultivo, el refinamiento de su cuerpo y la cría de la rata excavadora de la tierra no eran gastos insignificantes. En cualquier caso, Lan Chanan tenía mucho tiempo libre. La montaña hoja de bambú tenía una vena espiritual de 2º grado. Incluso sin disfrutar de la vena espiritual de la zona central, el efecto del cultivo no era en absoluto inferior al de la mansión Feiyue. Además, con el intenso tráfico humano del mercado, sería mucho mejor para percibir información sobre el mundo del cultivo que la relativamente aislada mansión Feiyue. Señorita, ¿cree que Muersun es adecuado para ser aprendiz? Lan Chanan no olvidó la petición de Liergo. Muersun, reflexionó Mu Xiuyun. Ese niño entiende un poco de teoría de los talismanes y apenas cumple los requisitos. Ya que lo has mencionado, le daré una oportunidad. Después de charlar un rato, Mu Xiuyun se levantó. Lan Chanan, ¿cuál es tu tasa de éxito actual con los talismanes de grado superior?, preguntó mientras se dirigía al patio. 1 de cada 4, lo que sigue siendo una pérdida, respondió Lan Chanan. Los talismanes de grado superior de primer rango requerían un coste mucho mayor en papel para talismanes, tinta espiritual y una pérdida mucho mayor de pinceles para talismanes. Pintar cada talismán de grado superior suponía un considerable desgaste del espíritu y la mente de aquellos que se encontraban en la etapa de refinamiento del Li, y el tiempo en sí mismo era un coste. Este progreso ya es considerable. Mu Xiuyun asintió y abandonó el patio separado, dejando tras de sí una fragancia similar a la acacia y las orquídeas. Medio mes más tarde. Una pequeña embarcación voladora partió de la mansión Feiyue, navegando entre las nubes. Mu Xiuyun se erigía con elegancia en la proa, con su hermoso cabello cayendo hasta la cintura y el vestido ondeando al viento, con un perfil tan bello como una pintura. Lan Chanan estaba a su lado. Detrás iban un chico y una chica, ambos aprendices que parecían un poco tímidos. El chico de cejas gruesas y ojos grandes era Muersun. La otra chica de la familia Mu se llamaba Musan, una hermosa joven de 17 o 18 años que se encontraba en el 2º nivel de refinamiento de Li y era aprendiz de talismán. A lo largo de los años, la situación económica de la familia Mu había mejorado mucho y también habían comprado 2 pequeñas embarcaciones voladoras más. Esto se debía principalmente a la estabilidad de la situación, ya que,
Además de los productos acuáticos del lago Feiyue, la familia Mu también obtenía ingresos de una mina de cobre púrpura. Mu Renlong, este nuevo cultivador de establecimiento de la fundación, se encontraba en la flor de la vida sin preocupaciones por su longevidad. La incorporación de semillas inmortales como Liergou aportó sangre nueva a la familia Mu. La revitalizada familia Mu irradiaba un aura de prosperidad. Por el camino, inevitablemente mencionaron la recién creada ciudad comercial de Hoja de Bambú. La ubicación geográfica de la montaña de la Hoja de Bambú es muy adecuada para abrir un mercado. No hay lugares de comercio de cultivadores bien establecidos en las cercanías, ya sea la ciudad comercial de los 5 Picos o la ciudad inmortal del Dragón Amarillo. Todas están bastante lejos de las familias de cultivadores de los alrededores, explicó Mu Xiuyun sobre la situación del nuevo mercado. La creación de la ciudad mercado Hoja de Bambú facilita las cosas a varias familias de fundación, a docenas de pequeñas familias de refinamiento y a numerosos cultivadores dispersos, llenando así un vacío. Lan Chanan había visto los mapas. La jugada de la familia Huang era exquisita. En cuanto a la familia Zhou, dedicada al domado de bestias, su territorio era más extenso y estaba más alejado de esta zona. Además, la base de la familia Zhou estaba cerca de las ramificaciones de la cordillera de la Niebla Negra. Aunque también había un mercado en esa zona, debido a los factores geográficos, se dedicaba principalmente al comercio de materiales de bestias demoníacas y bestias espirituales, lo que dificultaba su expansión hacia el exterior. Para atraer a la gente, la familia Huang vendió tiendas del mercado a precios bajos a las familias cercanas que habían establecido sus cimientos. ¿Y la familia Zhou?, preguntó Lan Chanan con curiosidad. La familia Zhou tenía un inmortal falso Dan, que ya había superado el nivel de una familia de establecimiento de la fundación. La familia Huang regaló a la familia Zhou 5 tiendas y 10 cuevas en la montaña Hoja de Bambú, dijo Mu Xiuyun con voz ligeramente fría. Tantas, exclamaron Muersun y Musan con sorpresa detrás de ella. Una vez que la ciudad comercial de Hoja de Bambú floreciera, incluso una sola tienda sería una mina de oro. La desvergonzada familia Huang de Maple Leaf, adulando así a la familia Zhou, pensó el joven Muersun, de 13 años, y murmuró con desdén. En los últimos 2 años, Lan Chanan había oído rumores de que la familia Huang de Maple Leaf quería enviar a una hija del clan a la familia Zhou como concubina. Establecer el mercado, dar beneficios a la familia Zhou, arreglar las relaciones, ganarse el favor de una o 2 ramas y luego buscar una alianza matrimonial. Lan Chanan alabó en su interior la meticulosa planificación de la familia Huang. En años anteriores, la familia Zhou, domadora de bestias, había estado algo descontenta con la absorción de la familia Zhen por parte de la familia Huang. Sin embargo, en los últimos 2 años, la exclusión y la hostilidad de la familia Zhou hacia la familia Huang habían disminuido significativamente. 2 días después, el barco volador aterrizó en la ciudad comercial de Hoja de Bambú. ¡Qué rico y de espíritu de madera! Lan Chanan observó el terreno y descubrió que en la montaña de las hojas de bambú había plantadas una gran cantidad de bambúes espirituales, en su mayoría plantas semiespirituales y algunos bambúes espirituales de primer grado. El bambú espiritual había sido en su día la principal industria de la familia Zhen, al igual que los productos acuáticos del lago Feiyue de la familia Mu. El mercado estaba construido en la ladera de la montaña Hoja de Bambú, y su tamaño era ligeramente inferior al del mercado 5 Picos, que Lan Chanan había visitado anteriormente. Después de todo, el mercado 5 Picos contaba con el respaldo de la familia Wang Jianzu, una de las 7 grandes familias cultivadoras del reino de Lian. A los pies de la montaña había vastos campos espirituales, donde se cultivaban principalmente granos espirituales y hierbas medicinales de baja calidad. Aparte de unas pocas viviendas rupestres, en la cima de la montaña había una lujosa mansión rodeada de bambú espiritual, donde no faltaba bambú espiritual de primera calidad. El espiritual que emanaba de allí alcanzaba el nivel de una vena espiritual de segundo grado. Lan Chanan no necesitaba adivinar que los miembros importantes de la familia Huang debían de vivir en esa mansión en la cima de la montaña. Las calles del mercado recién inaugurado estaban desiertas, con poca gente alrededor. Esta es nuestra tienda de talismanes, dijo Mu Xiuyun al llegar a un edificio de 3 pisos con un letrero grabado que decía tienda de talismanes espirituales de la familia Mu. La tienda ocupaba medio acre y tenía un patio trasero con unas sencillas cabañas de madera. La primera planta estaba destinada a la exposición de productos,
con una sala de recepción en la parte trasera. Vendían principalmente talismanes de primera categoría y básicos, así como artículos relacionados, como papel para talismanes, arena vermellón espiritual, pinceles para talismanes y libros de pintura de talismanes. La mitad de la segunda planta era un almacén con múltiples restricciones, mientras que la otra mitad estaba dividida en una suite que servía de residencia al maestro talismán. Esta sería la residencia de Lan Chanan en el futuro. La tercera planta era para el tendero, con una amplia sala de talismanes apartada. En cuanto a los dos aprendices, Muersun y Musan, vivían en sencillas cabañas de madera en el patio trasero. Los cuatro ordenaron el lugar. Al día siguiente, la tienda de talismanes espirituales de la familia Mo abrió oficialmente sus puertas. Algunas fuerzas y tenderos que tenían buena relación con la familia Mo acudieron a felicitarles y enviaron cestas de flores. Era la primera vez que Lan Chanan estaba allí, así que se mezcló con los invitados y ayudó a Mu Xiuyun a recibirlos. Mientras saludaban a la gente que iba y venía, Mu Xiuyun le transmitía discretamente la identidad y los antecedentes de los distintos invitados. En medio del bullicio, al escuchar la voz suave y melodiosa de la joven, el estado de ánimo de Lan Chanan mejoró considerablemente. «Señorita Mu, ¿por qué no me avisó de que iba a abrir la tienda?» Juan podría haber reunido a algunos amigos para apoyar el evento. Hacia el atardecer, un joven vestido con una túnica púrpura y de porte majestuoso entró tranquilamente en la tienda. Detrás del joven había dos guardaespaldas de nivel medio de refinamiento y que montaban guardia en la entrada. «Joven maestro Juan, esta chica no le ha invitado como es debido», dijo Mu Xiuyun dando unos pasos hacia adelante, con una sonrisa poco natural en el rostro. Discretamente, le hizo una señal con los ojos a Lan Chanan. Lan Chanan comprendió inmediatamente la identidad del visitante, Huang Yu, el joven maestro de la familia Huang, de la hoja de arce. Años atrás, cuando las dos familias estaban en conflicto, la familia Mu tenía la intención de casar a Mu Xiuyun con Huang Yu, de la familia Huang. Sin embargo, la actitud de la familia Huang era arrogante, ya que solo estaban dispuestos a concederle el estatus de concubina como mucho, por lo que el matrimonio no se llevó a cabo. «Joven maestro Huang», dijo Lan Chanan con una reverencia. Los ojos de Fénix de Huang Yu miraron a Lan Chanan y asintieron ligeramente, sin preguntar por su identidad. Después de eso, Huang Yu se centró únicamente en la elegante y hermosa Mu Xiuyun, conversando y riendo amablemente con un comportamiento culto. Si una persona común mirara fijamente a una belleza, parecería grosero. Pero con los modales refinados de Huang Yu, su leve sonrisa parecía admiración. Por supuesto, esto también se debía al privilegio de su estatus. El joven maestro Huang Yu poseía una raíz espiritual de alto grado y había alcanzado el 9º nivel de refinamiento del Li, lo que lo convertía en el administrador de esta ciudad comercial. Su estatus y posición lo colocaban naturalmente por encima de los demás. Charlaron un rato hasta que el cielo se oscureció. Huang Yu miró a Lan Chanan a su lado antes de marcharse finalmente. Al marcharse, le entregó una carta a Mu Xiuyun. Solo después de que Huang Yu se marchara, la sonrisa desapareció del rostro de Mu Xiuyun. Rápidamente echó un vistazo a la carta, y un destello de frialdad brilló en sus ojos estrellados. Luego le entregó la carta a Lan Chanan. Lan Chanan se quedó atónito por un momento, sin esperar que la joven fuera tan abierta con sus asuntos privados. Después de leer la carta, Lan Chanan se quedó asombrado. En la carta, Huang Yu decía que desde la última vez que vio a Mu Xiuyun, no podía pensar en otra cosa. Estaba dispuesto a degradar a su actual esposa a concubina y casarse con Mu Xiuyun en su casa. Si Mu Xiuyun aceptaba, le ofrecería 3 tiendas y 5 cuevas en la ciudad comercial como regalo de compromiso. Puede que no sea tan sencillo, pensó Lan Chanan con una sonrisa irónica. Afortunadamente, el joven maestro Juan no mostró intención de molestarla más y no volvió a visitarla durante mucho tiempo. Aquella carta parecía solo una broma. El negocio iba mal en todas las tiendas del mercado recién establecido. Como maestro talismán jefe, Lan Chanan también disfrutaba de la tranquilidad y se tomaba tiempo libre para guiar a sus aprendices. Debido a la abundancia de bambú espiritual, la montaña de la hoja de bambú tenía una ventaja para las técnicas de cultivo basadas en la madera.
La ubicación de la tienda tenía un entorno de espiritual equivalente a una vena espiritual de primer grado, por lo que la eficiencia de cultivo de Lan Chanan aquí era incluso mayor que en la mansión Feiyue. Esto le permitía tener más tiempo libre cada día, que a veces dedicaba a beber té y alcohol en la ciudad comercial. Durante este periodo, también se abrió un pabellón de entretenimiento en el mercado. Sin embargo, Lan Chanan nunca lo visitó. Medio año pasó en un abrir y cerrar de ojos. El negocio de la tienda de talismanes espirituales de la familia Mu fue mejorando poco a poco.